Ahora sí, después de haber recordado, volvamos al método para el balanceo por óxido-reducción. Balancear la siguiente ecuación de oxidación-reducción por el método de número de oxidación o por el método óxido-reducción. Sabemos que el oxígeno tiene estado de oxidación -2, el hidrógeno tiene estado de oxidación +1, ¿cierto? Aquí hay un 1 invisible, aquí hay un 1 invisible. Y 3 por 2, -6, el hidrógeno es +1, ¿cierto? ¿Qué número debería ir aquí para que esto me dé 0? Ahí debería ir un más 5, ¿cierto? Más 5, más 5, más 1, más 6, menos 6, 0. O sea que aquí tiene que ir un más 5. Continuamos. El hidrógeno sabemos que tiene esta oxidación +1, ¿cierto? En todos los compuestos excepto los hidruros, y esto no es un hidruro, esto es un ácido. Entonces, aquí 2 por 1 más 2 y esto me tiene que dar 0. Entonces, por lo tanto, aquí debe ir un -2 y el único número de oxidación negativo que tiene el azufre es -2. Y siempre una molécula, como dijimos hace rato, debe ser a este lado positiva, a este lado negativa. En este caso, el oxígeno trabaja con estado de oxidación -2, aquí hay un 1, aquí hay un 1, 2 por 1 -2, y para que esto me dé 0, aquí debe ir un +2, +2 -2, 0. El azufre, dijimos que cuando están solitos tiene estado de oxidación 0. El oxígeno, -2, el hidrógeno +1, 2 por 1 +2, 2 menos 2 por 1, -2 igual 0. Listo, ya coloqué todos los estados de oxidación. Continuamos entonces con el segundo paso. Dice, observar cuáles fueron los elementos que experimentaron cambios en su estado de oxidación y con ellos plantear semirreacciones. Entonces tenemos que identificar cuáles fueron los elementos que cambiaron. Si se dan cuenta, el azufre pasó de -2 a 0, ¿cierto? Entonces cambió su estado de oxidación de reactivos a productos. Entonces, utilicemos esta regleta para que nos quede más fácil identificar esos cambios. El azufre pasó de -2 a 0, ¿cierto? ¿Qué le pasó a él si pasó de -2 a 0? Resulta que él perdió 2 electrones. Y acuérdense que les dije, cuando un elemento pierde electrones, entonces se oxida, por lo tanto el azufre se oxidó. ¿Sí? Recuerden que yo les decía, cuando el hierro se oxida, parece que se desbaratara, parece que desapareciera. Entonces, cuando pierde electrones, se oxida, el azufre se oxidó. ¿Qué otro? El azufre se oxida, entonces como se oxida, genera la reducción del otro, por eso le llamamos agente reductor. ¿Qué otro cambió? El nitrógeno pasó de +5 a +2, también cambió. Entonces, si lo ubicamos en la regla, él pasó de +5 a +2. ¿Qué le pasó a él? Entonces, él lo que hizo fue que ganó 3 electrones, ganó 3 cargas negativas, ¿sí? ¿Cómo explico yo que él ganó 3 electrones si pasó de +5 a +2? O sea, es como difícil entenderlo, pero simplemente en la regleta ustedes lo que hacen es ubicar, miren. Ganó una carga negativa, ganó otra carga negativa, ganó otra carga negativa. Esta carga negativa se anula con esta positiva, esta negativa se anula con esta positiva, esta negativa se anula con esta positiva, por eso quedó en +2, ¿sí? De esa forma se explica que él ganó 3 cargas negativas. Entonces, como él ganó 3 cargas negativas, hubo una reducción. Por lo tanto, el nitrógeno se reduce y él es el agente oxidante, el que genera la oxidación del otro. Ya hemos identificado cuáles son los elementos que han cambiado sus estados de oxidación. Los otros, ¿por qué no los miro? Miren, el oxígeno tiene estado de oxidación -2, acá tiene -2, por lo tanto no cambió, acá tiene -2, por lo tanto no cambió, o sea que el oxígeno no cambia. El hidrógeno aquí tiene +1, aquí tiene +1, aquí tiene +1, por lo tanto el hidrógeno tampoco cambia, ¿sí? Entonces identificamos los que cambiaron, que fueron el azufre que se oxidó y el nitrógeno que se redujo, ¿sí? El azufre que perdió electrones y el nitrógeno que ganó electrones. Ahora sí dice, entonces dice observar cuáles fueron los elementos que experimentaron cambios en su estado de oxidación y con ellos plantear semirreacciones. Vamos a plantear las semirreacciones. ¿Qué es una semirreacción? Decir qué pasó. El nitrógeno +5, ¿sí? Él ganó 3 electrones, ¿sí? Dijimos que él había ganado estos 3 electrones que ubicamos acá. Pasó de nitrógeno +5 a nitrógeno +2, ¿sí? La otra
por lo tanto se redujo. La otra semirreacción sería que el azufre, menos 2, ¿cierto? Él perdió 2 electrones, estos 2 electrones que perdió acá. Aquí dijimos que él había perdido 2 electrones. Y se convirtió en azufre 0. Esos son semirreacciones. Y yo tengo que plantear qué fue lo que pasó. Continuamos entonces con el siguiente paso. Ya yo tengo las semirreacciones, ya sé qué fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces dice igualar la cantidad de electrones perdidos y ganados. Para ello, multiplicamos en las ecuaciones iónicas, es decir, en este par de ecuaciones que tenemos acá, porque son iones lo que tenemos allí, el número de electrones por los factores adecuados. Yo tengo que hacer que la cantidad de electrones ganados y perdidos sean lo mismo. Para eso, ¿qué puedo hacer? Miren, ese 2 yo lo multiplico por toda la ecuación, ¿cierto? Y ese 3 que ustedes miran allí, yo lo multiplico por toda la ecuación. Entonces realizo esa operación. Me quedaría 2n más 5 más 6 electrones que producen 2n más 2. Ahora, 3s menos 2 menos 3 por 2, 6 electrones que produce 3 por 1, 3s0. Ahorita, ¿qué es lo que hago? Sumar. Ya tengo las semirreacciones, ahora lo que hago es sumar esas semirreacciones y para eso yo sé que 6 electrones positivos con 6 electrones negativos se cancelan y coloco los demás términos. ¿Qué me quedó? 2n más 5 más 3s menos 2 que producen 2n más 2 más 3s0. ¿Sí? Listo. Continuamos con el siguiente paso. Dice paso 4. Se llevan los coeficientes que quedaron acompañando los términos en la sumatoria de las semirreacciones. Esta es la sumatoria de las semirreacciones a la ecuación principal, es decir, que yo los llevo acá. De la semirreacción a la ecuación principal que tenía inicialmente. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, ese n más 5 yo lo saqué de aquí, de este compuesto, ¿cierto? Ese compuesto es un ácido, ¿sí? Un ácido oxácido. Yo lo saqué de allí, entonces este coeficiente 2 lo llevo para el compuesto. Este azufre menos 2 yo lo saqué de este compuesto que es un ácido, es el ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, este 3 yo lo llevo para el compuesto principal, en la ecuación principal. Este nitrógeno más 2, N más 2, yo lo saqué de este compuesto que es un óxido ácido. Por lo tanto, este coeficiente 2 yo lo llevo para acá y lo coloco en la ecuación principal. Este azufre yo lo saqué de este azufre que estaba acá, que estaba solito, recuerden. Por lo tanto, este 3 yo lo llevo a la ecuación principal. ¿Sí? Listo. Eso es lo que hay que hacer en el paso 4. Continuamos con el paso 5. Ya tengo los coeficientes que ha ubicado el 2, el 3, el 2, el 3. Esos coeficientes ya son inamovibles. Yo no los puedo tocar porque los saqué de toda esa operación que hice. Vamos al paso 5. El paso 5 dice verificar los coeficientes para las especies no contempladas en el paso anterior. Es decir, que no les cambiaron los coeficientes. ¿Sí? En caso de estar desbalanceado, se procede según el método de tanteo. Entonces, si miramos acá, yo tengo en reactivos 2 átomos de nitrógeno, ¿sí? Aquí este 2 me multiplica toda la molécula, por lo tanto yo tengo 2 por 1, 2 átomos de nitrógeno, y tengo 2 átomos de nitrógeno en los productos, 2 en los productos, 2 por 1, 2. Tengo 3 átomos de azufre en reactivos, recuerden este 3 multiplica todo, 3 por 1, 3. Y en productos tengo 3 átomos de azufre, 3 por 1, 3. Tengo de hidrógeno, en este momento, tengo 2 átomos de hidrógeno acá, 2 por 1, 2, más 6 átomos de hidrógeno acá, 3 por 2, 6, por lo tanto tengo 8. En productos tengo solamente 2, o sea que no está balanceado el hidrógeno. Y el oxígeno tengo 3 por 2, 6 en reactivos, y en productos tengo, por lo tanto no está balanceado. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esa molécula de agua, que es la única a la que le puedo cambiar el coeficiente, pues le coloco el coeficiente que necesito. Como yo necesito 8 átomos de oxígeno, entonces le voy a colocar un 4 a esa molécula de agua para que me queden 8 átomos de oxígeno. Entonces así
me va a quedar de hidrógeno, ya no me van a quedar como tenía antes 2 átomos, sino 4 por 2, 8, ¿cierto? Para los átomos de oxígeno, entonces vamos a calcular cuántos me quedaron. Ya no puedo modificar coeficientes porque ya los modifiqué todos. Entonces, este 2, recuerden que me multiplica toda la molécula. 2 por 1, 2 átomos de oxígeno por acá. Y 4 por 1, 4 átomos de oxígeno por acá. 4 más 2, 6, por lo tanto de oxígeno me quedaron 6 átomos, ¿cierto? Entonces he terminado el ejercicio porque ya la ecuación me quedó toda balanceada, ¿sí? Ya ahí tengo todos los coeficientes que me indican la cantidad de átomos en reactivos y productos. Entonces verifiquemos, tengo 2 átomos de nitrógeno en reactivos y productos, tengo 3 átomos de azufre en reactivos y productos, tengo 8 átomos de hidrógeno en reactivos y productos y tengo 6 átomos de oxígeno en reactivos y productos. Entonces ya con esto hemos terminado. Espero que les haya servido para aclarar sus dudas, chicos.